Sean todos bienvenidos. Es un gusto, como siempre, hablar de la palabra de Dios. Estamos celebrando el día de hoy, el Jueves Santo, un día muy especial para nosotros en la fe cristiana. Y bueno, vamos a hacer una oración para que Dios sea con nosotros, conmigo en este tiempo. Dios Todopoderoso, te doy muchas gracias por cada persona que el día de hoy me acompaña. Te agradezco, Señor, por todas las familias que santificaron este día, este tiempo, este momento para venir a meditar en tu palabra, Señor. Te suplico humildemente que abras los corazones, las mentes de cada uno de ellos. Te agradezco, Señor, porque a pesar de que tal vez muchos tengan alguna otra cosa que hacer, santificaron este tiempo como debe de ser y lo apartaron para venir a cantarte, alabarte y aprender de tu palabra. Gracias te doy por sus vidas, por mi vida, por la oportunidad que me das, Señor, por la misericordia que me tienes para hablar de ti hoy. Amén. Muy bien, pues el día de hoy vamos a estar meditando en el Santo Evangelio según San Juan. Vamos a ver casi todo el capítulo 14. La Escritura nos dice en Juan 14, vamos a empezar en el versículo 1. No se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, ya se los habría dicho a ustedes. Recordemos que para este momento el Señor Jesucristo les ha dicho ya muy claramente a sus discípulos que va a ser muerto, que va a ser crucificado. Entonces, al perder ellos al líder con el cual estuvieron durante alrededor de 3 años y medio, la persona que vienen siguiendo, su maestro, viene para ellos angustia, un momento de confusión, y les dice nuestro Señor Jesucristo: confíen. ¿Recuerdan los componentes de la fe? Se los recuerdo. Los 3 comienzan con la letra C: conocimiento, convicción y confianza. La fe verdadera, la fe que salva, tiene estos 3 componentes. ¿Cómo es que nosotros llegamos a la fe que salva? Primeramente conociendo. La Escritura dice a través del profeta Isaías: ¿y cómo creerán de aquel de quien no han oído? Muchas personas al día de hoy no creen en Dios porque no han escuchado de Dios, porque no conocen a Dios. Es muy difícil creer en una persona en la que no conoces. Si voy a hacer algún tipo de negocio, ¿cómo puedo confiarle a lo mejor 1,000 o 2,000 o 5,000 pesos para que me haga un trabajo una persona que no conozco? Lo primero que tengo que hacer pues es conocerla. De tal manera, y así es con Dios, las personas no creen en Dios porque no lo conocen. Y le doy gracias al Señor porque ustedes se dieron la oportunidad el día de hoy de estar aquí, y porque algunos se han dado la oportunidad por algunas semanas, meses o años de conocer a Dios, de venir a este lugar para que juntos conozcamos a Dios. El segundo componente de la fe verdadera es la convicción. Hay que estar convencidos de que ese conocimiento que tenemos de Dios es verdadero. Yo estoy muy convencido de quién es Dios, de quién es Jesús, de que verdaderamente Dios es quien dice ser, de que Jesucristo es quien dice ser. Y el último componente de la fe verdadera es la confianza. Cuando tú depositas tu confianza en una persona es cuando verdaderamente tienen fe. Ahora es muy interesante ver cómo, a pesar de que estas personas estuvieron durante 3 años y medio con Jesús, escuchamos a algunos predicadores, a algunos maestros, y de pronto algunas cosas se nos olvidan, algunas cosas no son muy claras. El predicador a lo mejor es a veces medio distraído, medio burris, y me ha tocado que de pronto digo alguna barbaridad, ¿verdad?, estando aquí en el púlpito o en alguna ceremonia, ¿verdad? Me recuerdo, por ejemplo, cuando fui a oficiar ahí a la ceremonia de Iván y Wendy, que de pronto dije una bobera. Y bueno, a lo mejor no se acordarán de toda la predicación, pero de esa cosa sí se acuerdan, ¿no? Bueno, qué barbaridad. Somos personas imperfectas, pero Jesús
¿Qué maestro puede haber como Jesús? ¿Qué predicador puede haber como Jesús? ¿Qué persona puede ser más clara que Jesús? Y a pesar de todo esto, y a pesar de estar durante todo este tiempo caminando con Él, platicando con Él, durmiendo a un lado de Él, todavía a pesar de eso, llegaron a dudar de Él. Es por eso es que yo de alguna manera, y no es consuelo de tontos, sino más bien es realidad. A veces vengo, doy alguna enseñanza y las personas que me acompañan a veces no se acuerdan y les digo, oye, ¿qué platicamos la semana pasada? No, quién sabe. Bueno, de nuevo, no es consuelo de tontos, pero digo, bueno, no es que sea yo tan mal predicador, soy de regular, ¿no? Hay más o menos. Pero Jesucristo, yo no creo que fuera un mal predicador y con todo y lo que Él enseñó y con todo lo que vieron sus discípulos, llega un momento en el que se va a volver la realidad todo lo que Él les dijo y ¿qué hay en ellos? Angustia y un poco de desconfianza. ¿Por qué les dice confíen? Porque les faltaba confianza en Jesús. Y entonces Él les dice, confíen en Dios y confíen también en mí. Si nosotros recordamos, en más de una ocasión el Señor Jesús les reprochó a sus discípulos su falta de fe. Y esta, pues no es una excepción. Aquí no les está reprochando, sino más bien les está recordando que deben tener confianza, es decir, fe, no solo en Dios, sino también en Él, en Jesucristo. Jesucristo les había dicho a varias personas que Él es la resurrección y la vida. Jesucristo ya había resucitado a varias personas antes de esta reunión con ellos. Un poquito antes de que es esta reunión, Jesucristo resucitó a Lázaro, uno de los últimos y más grandes milagros de Jesucristo antes de llegar al tiempo de la crucifixión. Fue la resurrección de Lázaro, fue el último acto público que Él hizo, antes de la crucifixión. Por supuesto, en la crucifixión hizo algo pequeño, pero no se comparó con la resurrección de Lázaro. Entonces Jesucristo les dijo que Él tenía que morir para después resucitar. Por eso es que les recuerda, no se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, ya se lo habría dicho a ustedes. Jesús les dijo un montón de cosas y entre todas, que había un lugar para ellos en el cielo. Si no hubiera lugar en el cielo, ya se los habría dicho. Después, pasando la siguiente parte del segundo versículo, dice, voy a prepararles un lugar. Y si me voy y se los preparo, vendré para llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. Ustedes ya conocen el camino para ir a donde yo voy. Dijo entonces Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, así que ¿cómo podremos conocer el camino? ¿Cuál es la respuesta a esta pregunta? ¿Cómo podemos conocer el camino? La respuesta está en el versículo 6. La respuesta de Jesús es, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí. Han de saber que muchas personas y muchas religiones te dicen que hay muchas maneras de llegar al cielo, así como todos los caminos llegan a Roma, que también todos los caminos llegan al cielo, que tú puedes creer como quieras y en lo que quieras y que puedes llegar al cielo. En muchas ocasiones yo comparto esta pequeña porción de la Escritura, pues en velorios, son momentos muy tristes para las familias. Y normalmente les recuerdo que la persona, el creyente que está ahí,
aceptó en algún momento de su vida a Jesús y que hay un lugar para él en el cielo. Y aunque yo comparto, y este es uno de mis pasajes favoritos para compartir en los velorios, el día de hoy no estamos en un velorio, pero estamos recordando el momento original cuando Jesús dijo por estas palabras, y Él dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y pensando en esos tiempos de dificultad para las familias, yo sé que todas las familias quieren a su ser querido y lo digo, espero bueno, que nadie se vaya a molestar, pero cuando llegas a un velorio te das cuenta que nunca se muere una persona mala, que todos o la mayoría dicen: era tan bueno, era tan bueno, y bueno, qué bueno que lo último que recuerden es que era bueno, pero algunas personas incluso dicen: era tan bueno que se va a ir al cielo. Pero nosotros hemos aprendido que una persona no entra a la vida eterna ni se va al cielo por ser bueno. Incluso, para sorpresa de muchos de nosotros, muchas personas que posiblemente pudiéramos considerar malas, y de eso habló el Señor Jesucristo el día viernes, personas que a lo mejor en toda su vida hicieron cosas terribles, cuando lleguemos al cielo, nos los encontraremos y vamos a decir: ay, ¿qué pasó? ¿Y tú qué haces aquí? Si eras pero requete malo, eras peor que Martín. ¿Qué haces aquí? ¿Cómo le hiciste? Pues muy simple. Acepté a Jesucristo como mi único y suficiente Salvador. Yo llegué aquí porque conocí el camino, que es Jesús. Conocí la verdad, que Jesucristo es el Hijo unigénito de Dios. Así es que como yo conocí el camino, la verdad y la vida, estoy aquí. Y de pronto algunas personas que parecían muy buenas, algunas personas que a lo mejor van a alguna iglesia, incluso alguna iglesia cristiana, y las esperas ver ahí, sorpresa, no están. ¿Por qué? Porque no aceptaron verdaderamente y de todo corazón a Dios y a Cristo como su único y suficiente Salvador. Va a ser muy sorpresivo para muchos. Que te encuentres a personas que ni te imaginas que iban a estar ahí, y que personas que esperabas que estuvieran ahí, no van a estar. Entonces, qué importante es conocer a Jesús, aceptar a Cristo, porque Cristo no vino por los buenos, Él mismo lo dijo, porque yo no vine a salvar a justos, a los que se creen justos, sino a pecadores. Entonces, si tú crees que eres un pecador, ya tienes lo primero para poder entrar al cielo: aceptar que eres pecador, que has cometido errores. Los que estamos aquí, los que nos reunimos comúnmente domingo a domingo, hemos aceptado que somos malos, que somos pecadores, que hemos hecho lo malo delante de Dios, pero que también Él dio su vida por nosotros. Avancemos, siguientes versículos. Señor, dijo Felipe, muéstranos al Padre y con eso nos basta. Pero Felipe, tanto tiempo llevo ya entre ustedes y todavía no me conoces. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decirme, muéstranos al Padre? ¿Acaso no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les comunico no las hablo como cosa mía, sino que es el Padre que está en mí el que realiza sus obras. Nosotros creemos en un Dios que es tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Padre está en el Hijo está en el Padre y el Hijo están en el Espíritu Santo. Eso es algo que nos es difícil de entender, no podemos entender, y muy posiblemente nos muramos y pasemos de este mundo al otro y no vamos a terminar de entender, pero lo creemos y lo aceptamos. Aceptamos una verdad tremenda, que es que Dios es tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pasando al versículo 11, dice el Señor Jesús: créanme cuando les digo que yo estoy en el Padre
y que el Padre está en mí, o al menos créanme por las obras mismas. El Señor Jesucristo, en el tiempo que estuvo aquí en la tierra, hizo un montón de milagros. En algunas predicaciones hace algunos años les compartía, y hoy les recuerdo, muchos de los milagros que hizo Jesucristo estaban enfocados en sus discípulos. Las personas que más le interesaba que vieran esos milagros, que vieran su poder, eran los discípulos mismos. ¿Por qué? Porque los estaba preparando para que ellos verdaderamente creyeran quién era Jesús, que confiaran en Jesús de tal manera que ese temor, esa angustia que en algún momento llegaron a tener, fuera disipada y estuvieran dispuestos a dar su vida para compartir el mensaje de que Jesucristo es Dios, de que Jesucristo es el Hijo único de Dios. Por eso es que Jesucristo les dice, créanme por las obras mismas, por todas las cosas que yo he hecho, por todos los milagros que yo he hecho, por todas las personas a las que les he perdonado. En alguna ocasión le trajeron a un paralítico y les dijo, ¿qué creen que sea más fácil? Decirle a este hombre, levántate, o tus pecados son perdonados. El único que puede perdonar pecados para la eternidad es Dios. Y Jesucristo perdonó sus pecados. Él es el que tiene el poder. Y entonces les dijo, para que ustedes vean que yo tengo el poder, le digo a este hombre, levántate y camina. Y ese hombre que había nacido paralizado desde nacimiento, se levantó y caminó. Y todas estas cosas, un montón de cosas, el mismo Evangelio según San Juan termina diciendo que si se escribieran todas las cosas que Jesús hizo, todos los milagros, no cabrían los libros de aquel tiempo para estudiarlos. En el jueves hay una cantidad impresionante de enseñanzas de parte del Señor Jesús. Está curioso porque del Santo Evangelio según San Juan, ¿alguien se acuerda cuántos capítulos tiene? ¿No? 21, si no me falla la memoria. Resulta que los primeros, sí, 21. Resulta que los primeros 12 capítulos, atentos, tenemos 21 capítulos en Juan. Los primeros 12 capítulos de Juan son 3 años y medio. Y desde el capítulo 13 hasta el 21 es menos de una semana, menos de 40 días. Entonces hay una cantidad impresionante de lecciones que aprender. Y el día de hoy estamos en este capítulo, en el 14. Y todos estos milagros que hizo Jesús, de los cuales se nos narran en los primeros 12 capítulos, ahora cuando llegamos al capítulo 14, Jesucristo les dice, créanme por todo lo que ya he hecho. Pero cuando pasamos al versículo 12, el Señor Jesucristo les dice a sus discípulos, ciertamente les aseguro que el que cree en mí, las obras que yo hago también las hará, y aún las hará mayores. Wow. Ahora es algo tremendo saber que Jesucristo hizo tantos milagros y tantas cosas que los libros de aquel tiempo no alcanzarían para narrar todos esos milagros. Y ahora les dice a sus discípulos que ellos van a hacer, bueno, no ellos, sino, ¿quién dice? El que cree. No solo ellos, el que cree. ¿Sabes que aún tú el día de hoy puedes hacer obras? Y eso te puede parecer sorprendente y no es de ninguna manera blasfemo ni irreal. Que tú puedes hacer obras mayores que las que hizo Jesucristo cuando Él se encarnó. ¿No te parece eso raro, sorprendente, maravilloso? ¿Quieres saber a qué se refiere Jesucristo cuando les dice, el que cree en mí hará obras mayores? Es bastante simple. ¿Sabes qué? De todo el tiempo en el cual el Señor Jesucristo predicó, muy poquitas personas creyeron en Él. Y de todo el tiempo que Jesucristo predicó,
muy pocas personas de aquel tiempo se irán al cielo. Pero mira, no es milagroso que se te sane un dedo. En realidad no es muy milagroso que a lo mejor, ya cuando uno se vuelve viejo cuenta uno siempre las mismas historias, ¿verdad? Bueno, pues ya estoy viejo, denme chance. Para algunos de ustedes saben que me caí de los 3 pisos y que me electrocuté y etcétera, etcétera, y que me fui de cabeza, ¡pac! Y entonces, ¿qué es más milagroso que yo no me haya muerto a pesar de que me vine de cabeza de 3 metros? ¿Qué es más milagroso que no me haya yo muerto a pesar de que me recibí varias descargas de 23,000 volts? ¿Qué es más milagroso que eso? Que a pesar de que yo soy pecador, me voy a ir al cielo. Eso es más milagroso. ¿Qué es más milagroso? Que a pesar de que tú, tal vez en tu vida hasta el día de hoy has llevado una vida tal vez de desorden, a lo mejor en algún momento estuviste en el vicio, tal vez robaste a alguien o cometiste algún crimen, tal vez se te cortó un dedo, lo que sea, no sé. Tal vez saliste bien de una operación. ¿Sabes qué es más milagroso que eso? Que te puedas ir al cielo. Cuando el Señor Jesucristo dice que los que creen en Él harán obras mayores, el día de hoy estamos haciendo obras mayores, hablándole a las personas de Cristo para que ellos vayan al cielo y estén eternamente y por siempre en la presencia de Dios. Eso es mayor. ¿Qué puede haber mayor que yo tenga salud? Que tenga vida eterna. ¿Qué puede haber mayor que tenga 2 piernas? Que tenga vida eterna. ¿Qué puede haber mayor que se me quite la ceguera? Que tenga vida eterna. A eso se refiere el Señor Jesús. Y nosotros somos llamados para hacer todas esas obras mayores, es decir, para hablar de Él y para que muchas personas compartan el reino eterno de Dios. Continúa Jesucristo diciendo en el versículo 13, cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo la haré, así será glorificado el Padre en el Hijo. Lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. Eso no quiere decir que podemos pedir cualquier cosa, que no quiere decir que podemos pedir un coche y que nos lo va a dar, o vamos a pedir ser ricos y que nos lo va a dar. Pedir en el nombre de Jesús, y en alguna ocasión hablamos de eso y nos tardamos aquí varias semanas explicándolo, yo no lo voy a hacer, solamente lo voy a mencionar. Pedir algo en el nombre de Jesús es pedir las cosas que Jesús pediría. ¿Qué Jesús pediría para ti? Jesús no pediría para ti un coche. Jesús no pediría para ti una casa. Jesús tampoco pediría para ti que te vaya bien en la universidad. Jesús pediría para ti que vivas eternamente en el cielo. Jesús pediría que tu papá, tu mamá, tus hijos, tu hermana, tus nietos, tus bisnietos se vayan al cielo. Y eso, todo eso que nosotros le pidamos a Dios, si lo hacemos con fe, Dios será glorificado. Le damos muchas gracias a Dios por una mujer que está aquí, cuyo nombre no voy a mencionar, pero que trajo una bandota el día de hoy, ¿verdad? Y seguramente, y se los digo porque en las reuniones de oraciones lo ha pedido muchas veces, porque a mí me lo ha pedido muchas veces, pues está aquí la respuesta de sus oraciones, de sus súplicas a Dios. Y el día de hoy, Dios Padre está siendo glorificado en su Hijo Jesucristo. ¿Por qué? Porque ella pidió. Porque ella pidió. Y alguien puede decir, oigan, por favor, que se calle ese niño. Bueno, no. ¿Qué se puede pedir mejor que eso? Que ese niño se vaya al cielo, ¿verdad? Pero no que se vaya ahorita, no. Que cuando llegue el momento, se vaya al cielo y comparta la eternidad con Cristo, ¿verdad? Ok. Eso es pedir en el nombre de Jesucristo. Y avanzamos a otro punto. Continúa el Señor enseñando y como se dan cuenta, enseña una cantidad impresionante de cosas. Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Y yo le pediré al Padre y Él les dará otro consolador. Pero, ¿qué
quiero que el día de hoy meditemos. El amor a Dios implica la obediencia a Dios. Muchas personas dicen que conocen a Dios, pero la persona que verdaderamente conoce a Dios y acepta a Dios, lo acepta como su Dios, como su Señor. Dicho de otra manera, tú mandas, yo obedezco. La persona que acepta a Dios como su Señor, obedece los mandamientos de Dios y ama a Dios. Siguientes versículos. El Espíritu de verdad a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen porque vive con ustedes y estará en ustedes. No los voy a dejar huérfanos, volveré a ustedes. Dentro de poco el mundo ya no me verá más, pero ustedes sí me verán. Y porque yo vivo, también ustedes vivirán. Hace unos minutitos cantábamos esta alabanza tan tremenda, porque Él vive, no temo el mañana, porque Él vive, seguro estoy, porque yo sé que el futuro es suyo y que la vida vale porque Él vive hoy. Y entonces esta es una promesa tremenda del Señor Jesucristo, porque yo vivo, ustedes también vivirán. Jesucristo el día de hoy no está muerto, está vivo. En realidad Cristo nunca murió, lo único que murió fue su cuerpo, su carne. Y Jesucristo no murió, pues Dios nunca muere. Y Él dice hermosamente, porque yo vivo, ustedes también vivirán. En aquel día ustedes se darán cuenta de que yo estoy en mi Padre y ustedes en mí y yo en ustedes. Llega un momento en el que te das cuenta de que Dios está en ti, de que Cristo está en ti, de que Cristo está vivo y que si tú eres un creyente verdadero, no solamente vives, sino que vivirás eternamente. La eternidad te está esperando. Es lo que Dios te ofrece, es lo que Cristo te ofrece. El versículo 21, el Señor Jesucristo pregunta, ¿quién es el que me ama? El que hace suyos mis mandamientos y los obedece. Ahora, no es solamente obedecer porque Él lo dice, sino cuando vas avanzando en tu vida cristiana, cuando tú vas avanzando respecto de Dios, ya los mandamientos de Dios se vuelven tuyos. Entonces ya no solamente tal vez le cantas a Dios, porque Él dice que es bueno que le cantes y que le gusta que le cantes, sino tú dices, yo le quiero cantar a Dios. Ya no solamente hablas de Dios porque a Él le gusta que hables de Él, sino porque tú quieres hablar de Él. Ya no solamente eres respetuoso con tu esposo o con tu esposa porque es algo que es bueno y que le agrada a Dios, sino porque es algo que tú quieres hacer. No solamente tal vez dejas el alcohol o la mentira o las drogas o la pornografía o algo, no solo porque Dios lo manda, sino porque eso lo haces tuyo, porque dices, yo quiero dejar la pornografía, yo quiero dejar el alcohol, yo quiero hacerlo. Entonces haces tuyos los mandamientos de Dios. Es algo que sabes que Dios te manda, pero también es algo que ya tú quieres hacer. Platicando recientemente con alguna persona, hablábamos de las cosas que a veces se dicen en la iglesia y en realidad, pues francamente nosotros no le mandamos a las personas que hagan algo. Solamente decimos, Dios dice esto, tu decisión es ahí de ti si tú quieres obedecer o no. Si obedeces trae consecuencias positivas para ti, para tu vida, si no, pues trae negativas, pero la decisión es tuya. Mi trabajo solamente es exponer la palabra de Dios. Tú, en la medida que ames a Dios, es como le obedecerás. Y cuando avanzas, ya no solamente lo obedeces porque Él lo dice, sino porque entiendes
qué es lo mejor para ti, qué es lo mejor para tu vida, y es algo que tú quieres hacer. Versículo 22, Judas, no el Iscariote, sino al que muchos de cariño le dicen Juditas. Bueno, ese Juditas le dijo a Jesucristo: ¿por qué, Señor, estás dispuesto a manifestarte a nosotros y no al mundo? ¿Por qué? ¿Cuál es la respuesta de Jesús? El que me ama obedecerá mi palabra y mi Padre lo amará. Ahora, si ustedes pusieron atención, esta es la tercera ocasión en la que Jesús deja muy clara la relación entre el amor y la obediencia. Tú, aquí con tu padre terrenal o tu madre, lo más que obedeces a tu mamá es lo más que la amas. Entre menos obedeces a tu madre, tú estás demostrando que no la amas. Entre menos obedeces a tu padre en esta tierra, es lo menos que lo amas. Lo único que estás haciendo es demostrando que no hay amor. Por supuesto, posiblemente dirás que si lo amas, bueno, amor según el mundo, pero según Dios no hay amor. El amor es igual a la obediencia. Entre más obedeces a tu padre terrenal, a tu madre, es porque lo amas más. Y entre más obedeces a Dios, es porque le amas más. Han de saber que en el tiempo del Antiguo Testamento, Dios se dio a conocer a su pueblo Israel, y por el amor que David tenía a Dios, él mandó a construir un templo, y ese templo lo construyó su hijo Salomón, y ese templo estaba maravilloso, hermoso, y Dios, en su gran amor por su pueblo, por el pueblo de Israel, y por gracia, porque en realidad el pueblo de Israel no se merecía eso, pero por pura gracia, el Espíritu de Dios vino a habitar ahí en ese templo, y la gloria de Dios llenó ese templo. No obstante, el pueblo se alejó de Dios, no obedecían a Dios, es decir, no había amor de ellos hacia Dios. ¿Y cuál fue la consecuencia de eso? Que Dios quitó su gloria del templo. La gloria de Dios ya no estaba en el templo. Solo era un edificio donde enseñaban o deberían enseñar la palabra de Dios, porque a veces ni siquiera la enseñaban. No obedecían. La presencia de Dios ya no estaba en el templo. Pero mira lo que dice esta segunda parte de este versículo. Lo voy a leer otra vez. El que me ama obedecerá mi palabra y mi Padre lo amará y haremos nuestra vivienda en él. Dios decidió que su gloria ya no iba a estar en ese templo, pero Dios quiere que tú sepas que si tú le amas y si tú lo obedeces, Dios mismo, Dios Padre y Dios Hijo viven en ti. Es algo maravilloso. La gloria de Dios no estuvo más en el templo, pero la gloria de Dios, Dios mismo vive o puede vivir en ti. A lo mejor al día de hoy no vive en ti, pero puede vivir en ti. Puede vivir en ti Dios. Y entonces vas a tener un poder único, un poder infinito viviendo en ti. Y podrás hacer cosas que nunca habías pensado que eres capaz de hacer. Y no me refiero a revivir muertos, sino más bien a dejar una vida incorrecta, una vida de pecado, una vida de desorden, una vida que no es buena ni para ti ni para tu familia. Y ese poder estará disponible para ti. ¿Por qué? Porque Dios vivirá en ti. Y si ya vive en ti, ese poder está ahí. Y muchas veces no lo usamos. Pero ese no es problema de Dios, es nuestro. Porque no le damos el espacio y el lugar a Dios.
Y Él está ahí, solamente esperando. Y entonces es tan hermoso saber que, así como por pura gracia, porque el pueblo de Israel no merecía que Él tuviera su gloria en el templo, y las fue, así de la misma manera, por pura gracia, no porque lo merezcamos, Dios, el Padre, el Creador del universo, y Jesucristo habita en cada persona que cree en Él y le obedece. Es una cosa tan maravillosa y tan difícil de entender. ¿Cómo puede ser que Dios, el Creador del universo, viva en ti? Pues es posible, es real, es verdadero. Sigue en el versículo 26, dice, todo esto lo digo ahora que estoy con ustedes, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo esto que les he dicho. Entonces, ¿quién nos enseña? No solo a ellos, sino también a cada uno de nosotros. ¿Quién nos enseña respecto de Dios? El Espíritu Santo. ¿Y quién nos permite recordar lo que hemos aprendido? El Espíritu Santo. Versículo 27, la paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se las doy a ustedes como la da el mundo. Para el mundo, la paz es no tener problemas. La paz es que todos tus compañeros del trabajo te quieran, que los compañeros de la escuela te quieran. La paz es que ningún vecino te diga ninguna majadería. Pero esa no es la paz que nos da Dios. La paz que da Jesús es que a pesar de que te digan las majaderías, tú estás tranquilo. A pesar de que tal vez puedas tener una deuda, a veces la tenemos, estás tranquilo. A pesar de que el dólar sube y baja, tú estás tranquilo. A pesar de que tal vez alguna persona que tú amabas te falle, te llega a fallar, estás tranquilo. Puede ser incluso tu propio padre o tu madre, tus hermanos, tu esposa, tu esposo, tus hijos. A pesar de que cualquier persona te llegue a fallar, tú estás en paz. Y esa es la paz que Dios te da. Y esa es la paz que muchas personas no entienden. ¿Por qué? Por una razón tan sencilla. Porque Dios no está en sus corazones. No están para saberlo, pero en más de una ocasión he tenido por situaciones de mi trabajo algunas deudas bien grandes. ¿Y cómo estoy? Pues en paz. En la ocasión cuando me quitaron el coche ahí enfrente de la casa, que me pusieron la pistola en el cráneo, ¿cómo estaba? En paz. Y cuando se fueron ahí a toda marcha con el coche, ¿cómo estaba? Pues en paz. Y ahorita que tengo algunas semanas que el trabajo ha estado muy guango, ¿cómo estoy? Pues en paz. En paz. ¿Y quién me da esa paz? Dios. Versículos 28, 29, ya me han oído decirles, me voy, pero vuelvo a ustedes. Si me amaran, se alegrarían. Es interesante, pero Jesús le está diciendo que se va a morir y les dice, si me amaran, se alegrarían. Imagínate que de pronto un ser querido, muy querido tuyo, te dice, ¿sabes qué? Que mañana me voy a morir. Y que te dijera, si me amaras, te alegrarías de saber que me voy a morir. Tú como ser humano carnal dirías, bueno, pues este cuate, pues qué onda, ¿no? ¿Qué cosa tan loca me está diciendo? Pues es mi mamá, es mi papá, es mi tío, es mi primo, es mi compadre, es mi bandita, ¿no? ¿Cómo me dice que me alegre de que me diga que se va a morir? Y eso es lo que está diciendo Jesús. Se alegrarían. El verdadero creyente, cuando sabe que otro creyente se va a ir de este mundo, se alegra. Porque dice, vaya, fabuloso, ya no va a estar en este mundo tan horrible y tan feo. Va a estar en la presencia de Dios, va a estar en el cielo.
Entonces a lo mejor muchos de ustedes dicen, ay, estoy muy alegre y que estoy tan alegre que ojalá que ahorita el pastor se muera, ¿no? Bueno, pues Dios les conceda, ¿no? Mira, ya se pusieron tan alegres que hasta se pusieron a reír. En realidad, si eso sucedería, el que sufriría no sería yo, van a sufrir los que se queden. Yo pues voy a estar al puro punto con Dios. Pues ahí cuál bronca, ya, ahí ya no hay deudas, no hay cansancio, no hay tráfico, no hay droga, no hay alcohol, no hay perversión, solo Dios. Si me amaran se alegrarían de que voy al Padre. Una de las cosas más humillantes que pasó con el Señor Jesús es, a pesar de él ser el Rey de Reyes, Señor de Señores, Creador del universo, dice la Escritura en Filipenses que se humilló. Qué cosa tan humillante, que el que puede estar en todos lados tenía que estar en un solo lugar, que aquel que nunca se cansa, se cansaba, que aquel que nunca le da sed, tenía sed, que aquel de quien todo depende tuvo que depender de una madre para que le cambiara los pañales. Si me amaran se alegrarían de que voy al Padre, porque el Padre es más grande que yo y les he dicho esto ahora, antes de que suceda. ¿Qué es lo que va a suceder? Que va a ser muerto, que se va a ir con el Padre. ¿Y para qué? Para que cuando esto suceda crean. Cada vez más, conforme se acercaba el momento, Jesucristo les estaba diciendo, ya me voy a morir. Alégrense porque voy a morir. No estén tristes, no se angustien, me voy al cielo, voy a estar mejor que ustedes. Para que crean que Jesucristo es Dios, que Jesucristo iba a vencer la muerte, que la muerte no es más poderosa que Él. Yo no sé a quién se le ocurrió decirle santa muerte, si la muerte es un enemigo de Dios, que va a ser destruida igual que el diablo. La muerte solamente es muerte y ya. Dios había dicho a través de los profetas que iba a enviar un Salvador a su pueblo, pero que ese Salvador tenía que pagar por los pecados de su pueblo. ¿Y cómo iba a pagarlos? Muriendo por ellos. Y el Señor Jesucristo les dijo, y en Juan capítulo 2, a los que vendían palomas, saquen esto de aquí. ¿Cómo se atreven a convertir la casa de mi Padre en un mercado? Sus discípulos se acordaron de que está escrito, el celo por tu casa me consumirá. Entonces los judíos reaccionaron preguntándole, ¿qué señal puedes mostrarnos para actuar de esa manera? Porque él estaba echando fuera del templo a los mercaderes. Y él les contesta, destruyan este templo y lo levantaré de nuevo en 3 días. Tardaron 46 años en construir este templo y tú vas a levantarlo en 3 días. Pero el templo al que se refería era su propio cuerpo. Así pues, cuando se levantó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron de lo que había dicho y creyeron en la Escritura y en las palabras de Jesús. Esto lo narra Juan en el capítulo 2. Pero les fallaba la fe. Por eso les dijo, voy a morir. Y cuando esto suceda, entonces van a creer. Versículo 30, ya no hablaré más con ustedes, porque viene el príncipe de este mundo. Él no tiene ningún dominio sobre mí, pero el mundo tiene que saber que amo al Padre y que hago exactamente lo que Él me ha ordenado que haga. De nuevo, amo al Padre, por eso ¿qué? Obedezco. Amo al Padre, por eso hago exactamente lo que Él me ha ordenado que haga. En Efesios capítulo 2, dice la Escritura, en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo,
se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en desobediencia. En otra traducción dice, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Así es que en este mundo tú decides, puedes ser hijo de desobediencia o hijo de obediencia, hijo del diablo o hijo de Dios. Desde el principio de la historia de este mundo ha habido una falta de amor hacia Dios. La serpiente antigua, que es el diablo o Satanás, no le obedeció. Y no solo eso, sino que se llevó a otros seres espirituales a desobedecer. Y más tarde influyó en el hombre para desobedecer. Como nosotros podemos ver, hay una diferencia enorme entre el enemigo de Dios y los seres caídos o ángeles caídos y Jesucristo, el Hijo de Dios. Y esa diferencia tan enorme es la obediencia. Jesucristo dijo en Juan 10, por esto me ama el Padre, porque entrego mi vida para volver a recibirla. Nadie me la arrebata, sino que yo la entrego por mi propia voluntad. Tengo la autoridad para entregarla y tengo también la autoridad para volver a recibirla. Este es el mandamiento que recibí de mi Padre. ¿Cuál fue el mandamiento? Entregar su vida para el perdón de los pecados. ¿Y qué es lo que les está diciendo aquí el Señor Jesucristo a sus discípulos en Juan 14? Hago exactamente lo que a Él me ha ordenado y por eso me ama el Padre. Entonces, ¿quién es el máximo ejemplo de obediencia? Jesucristo. ¿Quién es nuestro patrón, nuestro ejemplo a seguir? Jesús. Tú, al igual que yo, tenemos mucho camino por avanzar respecto de la obediencia, ya que nuestra obediencia no es perfecta. Algunos hemos avanzado un poquito, otros han avanzado más, pero como sea todavía nos hace falta mucho por hacer. Y ya que hemos salido de ahí, de ser hijos de desobediencia, hijos del diablo, para aceptar a Jesucristo como Dios, Señor y Salvador, no volvamos atrás, avancemos en ese camino de obediencia para ser cada vez más como ese varón perfecto del cual les comentaba Arturo. ¿Y quién es ese varón perfecto? Jesús, Jesús. Y lo primero que tenemos que hacer en ese paso de obediencia es aceptar que Jesucristo es Dios, Hijo de Dios, Hijo único de Dios, que murió en una cruz para pagar por nuestros pecados y que todos sean perdonados. Entonces, en resumen, ¿qué aprendimos hoy? 7 cosas. Primeramente, confíen en Dios y confíen también en mí. Debemos poner nuestra confianza en Dios el Padre y en Jesucristo. Creer que Él es Dios. Aprendimos que en el cielo hay muchas habitaciones o viviendas y que hay una para ti si es que tú lo aceptas, si tú crees en Él y eres obediente a Él. Aprendimos el día de hoy que la única manera de llegar al cielo, la única manera de llegar al Padre es por medio de Jesucristo, ya que Jesucristo es el camino para llegar al Padre, es la verdad para llegar al Padre y Jesucristo es la vida. Que nosotros podemos hacer obras mayores que las de Jesús, es decir, Él habló con algunas personas, pero el día de hoy, por tu WhatsApp, por tu Facebook, por tu Instagram, puedes hablarle a miles de personas de Jesucristo y de lo que Él ha hecho en tu vida. Aprendimos que nosotros, los que creemos en Dios, no solo vivimos, sino que viviremos eternamente. ¿Por qué? Porque creemos en Jesucristo, el que vive. Aprendimos el día de hoy que el amar a Dios
es obedecer a Dios y que Dios nos ama por su obediencia. Y aprendimos también que Dios vive en el creyente, que Dios vive en todos aquellos que creen en Él. Amado Dios, te doy muchas gracias porque el día de hoy me permites compartir parte de lo que tu Hijo Jesucristo enseñó a sus discípulos en esa última noche. Ayúdanos, por favor, Señor, a cambiar nuestra manera de vivir, de ser, de pensar. Si aquí hay alguna persona que todavía no te ha aceptado como Señor, Dios y Salvador, te suplicamos que tengas misericordia de él, de ella, y le lleves a aceptarte como Señor y Dios. Gracias te doy, Padre amado, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Y ahora quisiera terminar